Saludos amigos de PEI, quienes nos sintonizan a esta hora. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Juan Guaidó, jefe de la fracción de la Unidad del Parlamento Nacional, que se pronuncia nuevamente por los hechos de corrupción que involucran al presidente Nicolás Maduro. Presencia de los medios de comunicación, el día de hoy a través de la jefatura de fracción convocamos esta rueda de prensa con un mensaje, varios mensajes muy importantes al país, luego del debate que se dio ayer de manera extraordinaria por la convocatoria que se hizo a la sesión. Hoy Maduro debió haber amanecido en la cárcel. Hoy Maduro debió haber amanecido preso. Producto de haber nombrado magistrados del TCJ, producto de haber construido mayoría, producto de haber investigado por más de un año la vinculación de Nicolás Maduro y por parte de este Parlamento con Odebrecht, producto de la denuncia que hiciera y la delación que hiciera el presidente de Odebrecht de haberle dado 35 millones de dólares para su campaña, producto de que él había aprobado un punto de cuenta acelerando pagos a la empresa luego de haber recibido favores para su campaña. Hoy Maduro, y debe ser el gran enfoque del debate y lo que pretendimos el día de ayer desde el Parlamento, debería estar preso por corrupción. Toda la bancada y los presentes de manera unánime aprobaron y ratificaron, uno, el abandono de cargo de Nicolás Maduro Moros, dos, la responsabilidad penal que tiene y la vinculación luego de que la fiscal lo denunciara, luego que los magistrados sesionaran ayer finalmente enviaran lo que fue la sentencia y así el Parlamento entonces cumple con la labor de ratificar y, más importante, exhortar a los organismos de seguridad del Estado a que cumplan con su rol, que se pongan del lado de la Constitución. Creo que eso es muy importante en el momento donde Venezuela atraviesa la peor crisis en la historia de nuestro país, que atraviesa la peor crisis humanitaria, migratoria, reconocida ya en este momento, incluso por ACNUR. Así que luego de haber ratificado el abandono de cargo, ratificado la responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros el día de ayer, reiteramos, hoy señor Nicolás Maduro, como lo está Lula da Silva, como lo está Martinelli en Panamá, como lo está Alejandro Toledo en el Perú, usted debería estar tras las rejas por haber robado al pueblo de Venezuela. ¿Por qué no está? Hoy es la pregunta que se hacen los venezolanos. ¿Por qué hoy entonces Nicolás Maduro no está definitivamente tras las rejas? Por lo mismo que el tribunal y el juicio se tuvo que dar en Bogotá. Por lo mismo que hoy Juan Requesens tiene 15 días secuestrados en el SEBIN. Por lo mismo que hoy Leopoldo López, Freddy Guevara, José Manuel Olivares, Julio Borges y tantos otros se mantienen en el exilio, porque hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, porque hoy en Venezuela le roban al pueblo de Venezuela para que ellos se mantengan en el poder. Así que es importante para el Parlamento Nacional, es importante incluso para la opinión pública, reenfocar este debate. Como lo hemos venido haciendo, como hemos investigado, como aprobamos el antejuicio de mérito, hemos venido cumpliendo con una labor y un rol importante que nos da pie para dos cosas. Lo primero, exigir, en este caso, al órgano jurisdiccional que corresponde, que sería el CICPC en este caso, o el SEBIN, o las Fuerzas Armadas, de una vez apresar entonces y cumplir con el mandato legítimo de este Parlamento Nacional. Pónganse del lado de la Constitución, pónganse del lado de los venezolanos que hoy no pueden comer, pónganse del lado de los venezolanos que hoy no reciben tratamiento médico y en definitiva de la Constitución, de la defensa del poder popular realmente. Ese es el gran llamado. Y lo segundo, que nos da sin duda a dar pie de cómo entonces, y el debate que se ha generado y que se va a generar seguramente, de cómo llenar ese vacío, que ha sido el gran debate de las últimas semanas y los últimos días, y que ayer también adelantamos materia en esto. Muchos dicen que, bueno, que debe ser nombrar un gobierno de transición. Muchos dicen que debe ser designado por el Parlamento Nacional. Muchos dicen que debe ser designado por el TCJ. Muchos dicen hay un gran debate en definitiva. Creo que aquí lo importante es que ese debate se dé, que las diferentes posturas, para poder no solamente nombrar a 2, 3, 4, 5 o 7 personas, no, que ejerzan su mandato realmente, que reunamos la fuerza suficiente para poder definitivamente cambiar este país, como lo dijimos ayer, no porque tengamos miedo de designar a 2 o 3 personas y que sean nuevamente perseguidas y que vayan al exilio, porque no hemos tenido nunca miedo de hacer lo que nos corresponde hacer. Y si no, le pueden preguntar a muchos diputados como Juan Requesens, por ejemplo. No, es por la efectividad política de una vez construir la transición, no decretarla, no mencionarla, no decirla, no, construirla entre todos los factores que hacen vida no solamente en el Parlamento Nacional, sino en todos los espacios de la vida pública, en el extranjero, por la persecución, en el territorio nacional, la Iglesia Católica y los diferentes, incluso la fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. Así que hoy
cuando el debate seguramente, y nos iremos a preguntar cómo hacer esto, también hay que decir con responsabilidad que no hay solución mágica, que no hay una varita con la cual podemos hoy nombrar a una persona y mañana poder ejercer su mandato, porque hoy Nicolás Maduro Moros no ejerce como presidente, ejerce como dictador. Y a la dictadura se les resiste, se les enfrenta y se construye entonces la fuerza necesaria para sustituirla y generar la transición necesaria en nuestro país. Así que estos 3 mensajes eran los que la jefatura de fracción, el Parlamento Nacional, quería transmitir, y seguramente habrán muchas preguntas con respecto a lo que fue la sesión del día de ayer, y por eso me gustaría escucharlos. Diputado, al parecer esta sentencia del TSJ en el exilio que ustedes han indicado que no conocen, físicamente al parecer tambalea a la unidad, y quedó demostrado con lo que sucedió el día de ayer con la diversidad de opiniones y que se llegó al extremo de las discusiones que vimos. ¿Es así? En torno a esto, a esta decisión del TSJ, se tambaleó la unidad, lo poco que probablemente quedaba de la unidad. Yo quiero de nuevo, y debo reencauzarlo, y creo que es parte, y por eso la intención de esta rueda de prensa, de cara a la opinión pública y sobre todo a nuestros amigos periodistas. Uno, el día de ayer es el producto de un trabajo realizado de mucho tiempo. Creo que no solamente se define en una sesión. Recordemos la sesión de aprobación del antejuicio de mérito, recordemos las investigaciones realizadas y que hemos denunciado en esta misma sala, por cierto, con la vinculación de Maduro a la corrupción, y que hoy, de nuevo, se comprobó su vinculación directa al daño patrimonial venezolano. Creo que eso es fundamental. Creo que a lo mejor no lo sentimos, no lo vemos porque estamos en una dinámica muy compleja. Creo que, de nuevo, por esta misma causa, con muchas, no como unas pruebas, pero por esta misma causa, Lula da Silva, expresidente del Brasil, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli, Correa en Ecuador está también señalado y solicitado. No es poca cosa hoy, entonces, que la vinculación sea directa y se haya comprobado. ¿Hay diferencias como las pudieron notar el día de ayer. Las diferencias son por otros temas. Es por el asumir las decisiones, por enfrentar a este gobierno y la forma como se hace. Como lo hemos hecho una y otra vez, no solamente desde las calles, como el día de ayer además. Se protestó a nivel nacional, como lo hicimos en todo el 2017, por ciertos diputados que vimos la cara una y otra vez. Así que ahí no está la diferencia. La diferencia puede venir hoy, por ejemplo, no ayer. La diferencia puede venir hoy. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los elementos entonces para construir la transición? ¿Cuáles son los elementos para ejercer la presión necesaria y construir una salida definitiva de la crisis que vivimos? Ahí puede venir el debate, que las diferencias debe surgir el debate, y por eso el llamado, y en el acuerdo número 6 del día de ayer lo dice claramente, bueno, llamar a todos los factores que hacen vida a nivel nacional para discutir precisamente cómo debe ser entonces esa transición. ¿Hay unidad en estos momentos de criterios para establecer una hoja de ruta en vías a la transición? Mira, 2 cosas con respecto a la unidad de criterio. Uno, que es necesaria. Creo que eso es lo más importante. Creo que no existe transición sin la fuerza suficiente para poder generar la presión y lograr una transición real en nuestro país. Creo que eso es lo primero. Así que la unidad es uno de los elementos fundamentales para poder construir, no solamente para construirla y producirla, sino para generar estabilidad y gobernabilidad en un nuevo gobierno. Ojo con esto, muy importante, porque hay que atender una crisis humanitaria que asesina literalmente y producto de la corrupción, del mal modelo y de muchas otras cosas. Entonces, no solamente es un capricho el invocarla, no. Una necesidad para lograrla, mantenerla y realmente reconstruir democráticamente el país. Eso es lo primero. Y bueno, ¿hay diferencias? Claro que hay diferencias. Cada quien tiene su manera de matar los piojos, como dirían coloquialmente, ¿no? Ahora, lo importante es que entendemos la necesidad de hacerlo. Y el que no lo entienda, bueno, lo llamamos al debate. Lo llamamos a sentarnos, lo llamamos a que, como decía el acuerdo ayer del Parlamento Nacional, que no solamente exhorta a los organismos de seguridad del Estado a cumplir con su deber, a ponerse del lado de la Constitución, no, a todos los factores del país, a debatirla, a discutirla. Y creo que es lo más importante en los próximos días. Si usted cree que debe ser nombrado por el Parlamento Nacional, bienvenido al debate. Si usted cree que debe ser nombrado, que debe elegirlo la gente, que debemos una junta de transición, una junta de gobierno, ese es el debate. Hay que consultar a la iglesia, hay que consultar al empresariado, hay que consultar a la academia, hay que consultar a las universidades, a los partidos políticos, al chavismo disidente, a la Fiscalía General de la República, a los magistrados en el exilio. Creo que no puede ser tampoco un capricho de 2 o 3 personas. Eso no puede ser, sobre todo en un momento tan álgido y tan crítico y que pudiera entonces pender de un hilo. No es
que no queremos hacerlo. Aquí todos los que queremos, el 85%, el 90% del país, quieren que se vaya Maduro ayer, hoy. O sea, el elemento es el producir las condiciones y los elementos para poder lograrlo. Diputado, ¿y se puede explicar un poco el dictamen de la consultoría jurídica que publicó ayer la Asamblea Nacional en su página web para que la población entienda lo que se propone en ese dictamen? Eso me gustaría dejarlo para una segunda rueda de prensa. Creo que enfocarnos un poco en el mensaje de lo que fue el acuerdo del día de ayer, lo que significa para el país la transición y los elementos con respecto al juicio. Ojo, que tiene que ver con el juicio, pero a priori es básicamente los magistrados conformados en tribunal y la sentencia que dieron de cara al país. Diputado, usted señalaba que hay diferencias. Justamente presenciamos el día de ayer una imagen lamentable para un país que muere de hambre. Estamos hablando del Parlamento y hay canales regulares para manifestar esas diferencias, como el pedir derecho a réplica. ¿Por qué cree usted que esto sucedió? Mira, el día de ayer vimos un debate, dos debates muy importantes. Uno solicitado por la jefatura de fracción, por mi persona específicamente, para introducir el tema del TSJ. Creo que eso es lo primero, que hay que aclararle al país porque a través de las redes sociales creo que también hubo una confusión con respecto a eso y ustedes lo vieron el día de ayer. El que solicita la modificación del orden del día fue mi persona, para poder introducirlo en el debate. Eso es muy importante que lo sepa y en nombre de todos los diputados, no de una fracción u de otra. Creo que es importante rescatar eso. Creo que los espacios para dirimir los conflictos, y como mencionaron en mi casa en La Guaira, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Creo que eso es importantísimo y están los mecanismos. Así que esperemos que eso no se repita. Ahí la molestia fue por el tema del miedo. Creo que ningún venezolano hoy siente miedo más a seguir viviendo sin comida, a que sus hijos no tengan futuro, o que, como a Juan Requesén, lo secuestren de manera inmediata. No por Juan, ni por Juan Guaidó, porque hemos sido ya sometidos a eso en varias ocasiones, por la gente, en definitiva. Así que la molestia vino por ahí. Creo que no debe, y estoy hablando de las formas que deben ser por los canales correspondientes. Creo que ahondar en eso sería precisamente incurrir, o, mejor dicho, en las formas que no son correctas, a través de los medios de comunicación. Está la jefatura de fracción, está la junta directiva, están los elementos y la buena técnica parlamentaria en todo momento, que tiene que ver con el respeto a los colegas parlamentarios, el respeto a los electores primero y a los ciudadanos que nos eligieron, y luego, en definitiva, velar por el bien de todos los venezolanos. Diputado, ayer también en la sesión extraordinaria se tocaron las medidas económicas del gobierno. Sí. Se aprobó un acuerdo en rechazo a estas medidas. Así es. A las personas que, como consecuencia de la aplicación de estas medidas, empiecen a perder sus puestos de trabajo, personas que no puedan echar gasolina, una vez que se enfrenten contra esa realidad, ¿qué mensaje le puede dar la Asamblea Nacional a esas personas? ¿Qué dice la persona que pierde trabajo, se queda en su casa? Mira, ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para apoyar a estas personas? Aquí hay dos elementos. Ayer se discutió la medida económica de cara a, bueno, que no fue una medida económica, fue un disparate económico que pretenden seguir controlando y quitando subsidios porque ellos se robaron el dinero. O sea, hoy la relación de un ciudadano con el Estado es a través del subsidio, porque a usted no le garantizan la seguridad ciudadana, a usted no le garantizan el derecho a la vida, a usted no le garantizan el derecho a servicios públicos dignos y de calidad. Hoy, la relación del ciudadano con el Estado es a través de un subsidio que cada vez llega menos. Y cada vez llega menos porque se robaron el dinero de los venezolanos y por lo cual Maduro debía estar preso, por cierto. Y esto lo digo y lo concateno porque la única medida económica, la única medida política que puede rescatar la economía de Venezuela es que Maduro precisamente salga de Miraflores. Hay un elemento fundamental en cualquier proceso económico que es la confianza. La confianza en un sistema, la confianza en la robustez de una economía, en la robustez de un sistema jurídico, de la seguridad jurídica. Hoy en Venezuela no existe eso porque nadie confía en Maduro. Entonces Maduro está entrampado y derrotado en su juego. Entrampado y derrotado porque desconoció el Parlamento, porque no tiene acceso a divisas, porque destruyó la industria petrolera, porque se robaron el dinero de los venezolanos. ¿Y por qué digo esto? Porque el llamado que le hacemos a esos venezolanos, que hoy corre riesgo la estabilidad en su casa, que el gobierno quisiera que usted se vaya y no se quedara luchando, es que salgamos a protestar. Es
que salgamos a exigir nuestros derechos, que salgamos y retomemos un proceso de calle muy contundente que nos permita la presión necesaria para articular a todos los factores y reivindicar a todas esas enfermeras, trabajadores, obreros, profesores, médicos, entre otros que hoy están protestando y exigiendo, como el que le falta el gas doméstico, como el que le falta el transporte público. Entonces, la única medida que podemos hacer los venezolanos y exigir desde el Parlamento es que nos acompañen nuevamente a como ayer a protestar, que nos acompañen nuevamente al sábado a seguir exigiendo y protestando a una movilización que vamos a convocar en las próximas horas. Así que la medida a todos esos venezolanos que hoy están ahogados, desesperados casi, como estamos todos, como lo vimos todos los venezolanos, en incertidumbre, es a exigir nuestros derechos, que a veces da miedo, porque nos asesinaron vilmente el año pasado en protestas. Bueno, puede ser. Pero como decíamos ayer y como repostaba ayer el diputado Porreño, más miedo da seguir viviendo como estamos. Porque una y otra vez damos de frente y lo vamos a volver a dar. Como hemos estado en el SEBIN exigiendo la liberación inmediata de Juan Requesén, como hemos estado exigiendo por la de muchos venezolanos o más de 1000 presos políticos que hemos tenido la lamentable transición de defender. Digo lamentable porque no deberían haber presos políticos en Venezuela, porque no deberíamos estar nosotros pendientes de que si la empresa donde trabajo va a poder cubrir el salario o no. Eso está pensando hoy el venezolano. La empresa donde trabajo, pequeña o mediana, va a poder cubrir mi salario. Va a poder cubrir o voy a perder mi empleo. Y la empresa y el empresario, pequeño empresario, está pensando lo mismo en contraparte. ¿A cuántos puedo mantener? ¿Cómo puedo hacer para que sobreviva mi empresa, mi emprendimiento, mi sueño de construir una Venezuela posible? Eso es lo que está pensando hoy el venezolano. El llamado de este Parlamento a ese venezolano que sueña con esa Venezuela, que quiere seguir, es a que nos levantemos, es a que acompañemos a la protesta, es a recuperar la confianza a través de lo que debemos hacer nosotros y la deuda que debemos saldar con el pueblo de Venezuela, que estamos muy conscientes y parte de lo de ayer, parte de haber respaldado, exigido a los organismos de seguridad del Estado, el haber determinado la responsabilidad de Maduro y haberlo dicho por la calle del medio, con las amenazas que eso representa, es precisamente que vamos a continuar luchando y que vamos a exigir y ejercer nuestros derechos en todo terreno posible. ¿Esta movilización que se va a convocar en las próximas horas es contra los anuncios económicos? Mira, los anuncios económicos son un nuevo elemento para seguir protestando y exigiendo. O sea, creo que el desastre económico es el motivo de la protesta. Desastre económico que nos ha llevado a comer de la basura, que nos ha llevado a mendigar medicina, como hemos visto, a cientos de jóvenes, pacientes renales, pacientes con cáncer, pacientes de VIH, entre otros, mendigando hoy el medicamento. Eso es parte, por supuesto, pero de nuevo, la única medida económica eficiente hoy que funcione, que solvente, que genere confianza, que recupere inversión extranjera, que produzca divisas, que traiga a muchos más empresarios, es que Maduro, en definitiva, salga de Miraflores. Así que, en definitiva, es integrar a todas las protestas que se están dando hoy en Venezuela con un objetivo muy claro, lograr un cambio en el país. ¿Creen ustedes que van a estar respaldados en esta protesta del sábado? Porque el paro de ayer ciertamente se vio comercio cerrado, falta de transporte público, pero las causas son porque la gente no tenía cómo abrir por la medida de la reconversión. ¿Los van a apoyar el sábado? Bueno, yo creo que las causas fueron porque la gente está protestando en contra del régimen, de manera activa o inactiva. Eso es lo primero. Esa es la opinión y el análisis que le damos. Yo sí creo que el venezolano está dispuesto a protestar. Yo no creo que el venezolano esté dispuesto a la sumisión. Yo no creo que el venezolano esté dispuesto a vivir como estamos viviendo hoy. Yo no creo que el venezolano esté dispuesto a seguir tolerando los atropellos y el abuso de un régimen que pretende dominarlo en todos los aspectos de su vida. O dígame hoy quién decía que era bañarse. Estoy hablando de una trivialidad, pareciera. Pero es que depende de la hora que te pongan el agua. Dígame quién decía que hora ir al trabajo. No, bueno, es si hay autobús. Es si pasó la línea de transporte público. Así que yo sí creo que el venezolano se va a levantar y va a exigir. Que hay un proceso de reconstrucción de confianza con la dirigencia. Eso es otro tema, muy distinto. Muy distinto. El venezolano es altivo, es fuerte, es contestatario. Ese es el venezolano. Y por eso nos mantenemos aquí, ejerciendo y exigiendo en cualquier espacio que nos encontremos, por cierto. Desde el exilio, desde el Parlamento Nacional, desde Vargas, desde La Guaira, desde Maiquetía, desde Macuto, desde las amenazas que nos hacen, ahí contestamos y ahí exigimos. Así que sin duda, ahora, parte también de convocar, de exigir, de dar la cara, de poner el pecho, es reconstruir esa confianza en la conducción. Parte de hablar de la transición es pensar en el siguiente paso y cómo vamos a gobernar un país que hoy literalmente se cae por los cuatro costados. Si no es un puente, es un ferry que se hunde. Si no es un ferry que se hunde, son 5 días sin luz. Si no son 5 días sin luz, es que no hay insumos en el JM de los ríos. Así que el pensar en la transición no es solamente la fuerza necesaria para lograrla, sino pensar en usted
que necesita comida, que necesita medicina, que necesita definitivamente cambiar y que tenemos todo claro, 85, 90% del país, que la cosa no es con Maduro sentado en Miraflores. Bien, eran declaraciones del diputado Juan Guaidó, jefe de fracción de la Unidad del Parlamento Nacional, quien anunciaba que el próximo sábado se va a realizar una protesta que los detalles se darán a conocer en las próximas horas. La protesta tendrá como motivo pues la situación que vive el país. Él aseguró que la dirigencia está trabajando en la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos con la unidad y la dirigencia opositora. También se pronunciaba sobre las acusaciones ratificadas el día de ayer por la Asamblea Nacional sobre los casos de corrupción que vinculan a Nicolás Maduro con el caso Odebrecht. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.